Es importante, antes de comenzar esta narración bíblica, entender que el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios lo envió a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La humanidad se había perdido, se había apartado de Dios, buscó su propio camino, trazó su propia senda. Y dice la Escritura que todos nosotros nos extraviamos y que cada cual, incluyéndolos a todos estamos incluidos, nos apartamos de sus caminos y nos olvidamos de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin de ese camino es un camino de muerte. Es por esta razón que Dios envía a su Hijo, Jesucristo. Es por esta razón que Dios envía a su Hijo Jesucristo para morir en muerte de cruz, tomando en su cuerpo mismo todos nuestros pecados. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que la Biblia nos enseña que el profeta Isaías en el capítulo 53 señala diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como que estaba siendo azotado, herido por Dios. Mas el profeta señala diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Todos nosotros, cada uno de nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Jesucristo el pecado de toda la humanidad, sin excepción de persona. Al comenzar Jesús su ministerio, la Biblia nos enseña que Jesús acostumbraba a ir al Monte de los Olivos, donde allí se retiraba a orar y a hablar con el Señor, a buscar la comunión de Dios, luego de grandes luchas y batallas con el enemigo, el diablo. Y así, luego de esa experiencia de oración en la presencia de Dios, dice que Dios a través de él obraba grandes prodigios, señales y milagros. Luego por la mañana, como era su costumbre, volvía al templo, donde siempre una multitud le esperaba, y sentado Jesús les enseñaba. En esta mañana que nos referimos, dice que ese día en que Jesús está llevando el mensaje, la enseñanza de la palabra, fue interrumpido abruptamente por los escribas y los fariseos en aquel tiempo. Ellos eran el sistema religioso que dominaba en Israel y arrastraron ante su presencia a una mujer que había sido encontrada sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley decía que este tipo de mujeres que fueran encontrados en esa situación tenían que morir.
Escuche lo que dice el libro de Levíticos. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y es importante hacernos una pregunta. ¿Y el hombre? ¿Dónde está? Lo que decía la ley indicaba que tanto la adúltera como el adúltero, ambos fueran juzgados justamente con testigos. En aquella sociedad, las mujeres no tenían ninguna clase de derechos y los hombres buscaban cualquier excusa para darle carta de divorcio. Así que exponiéndola al pueblo y exponiéndola ante Jesús, le exigían al maestro, predicador y amante de la ley de Dios, fuera el primero en incitar al pueblo para dar muerte a aquella mujer, para luego acusar a Jesús. Mas estas cosas las decían para poder tentarle y así acusarle. La Biblia nos señala, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Muchas veces la gente se pregunta qué escribía Jesús en ese momento, y a través de la escritura vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra que como ellos insistieron, los escribas y los fariseos y el pueblo que estaba allí reunido, Jesús se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinado nuevamente hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Debemos recordar que también fue el dedo de Dios quien escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, según lo explica Éxodo capítulo 9, versículo 19 y Éxodo 31, 18. Y en aquel momento era el dedo de Dios quien escribía en la tierra, en aquel lugar, trayendo a la conciencia de aquellos que estaban reunidos allí, por medio del Espíritu Santo, quien es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio en nuestros corazones. Nos recuerda que todos nosotros somos pecadores, que todos nos descarriamos como ovejas, y por eso el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Pero ellos, al oír la voz de Dios, pues como allí en Horeb, cuando Dios hablaba y todo el pueblo temblaba ante su presencia, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dijo: Señor, nadie me condenó. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias al amor de Dios, al amor de Jesucristo y al amor de su Santo Espíritu, hoy
a través de Él, a través de Jesús. Hoy, a través de Jesús, Dios nos ha abierto un camino nuevo para que podamos llegar ante su santa y ante su divina presencia por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Abre la puerta de tu corazón y dale espacio al Espíritu para que Cristo entre en tu vida y pueda ser salvo de esta generación. Dios te bendiga.